¿Sabías que los clientes libres deben implementar un sistema de rechazo automático de carga por mínima frecuencia? Mi nombre es Oscar Peña Guaringa y en esta oportunidad voy a explicar en qué consiste nuestro servicio de mantenimiento del sistema de rechazo automático de carga por mínima frecuencia. A continuación, voy a explicar el contenido de esta presentación, una parte introductoria como siempre, algunos documentos de referencia o información técnica que consideramos valiosa de conocimiento para entender un poco más este tema, la descripción del servicio de mantenimiento ERAC MF que estamos proponiendo como empresa, eh, los requerimientos para el adecuado desarrollo de este programa de mantenimiento, el nivel de los entregables y un caso de implementación, ¿no? Para un mejor entendimiento del tema. Introducción y documentos de referencia. Un aspecto importante que tenemos que ver es la frecuencia. En el caso de la frecuencia, para que éste se mantenga en rangos de trabajo adecuados para el sistema de potencia, debería existir un equilibrio entre la generación y la demanda del sistema. Digamos, si la demanda excede o está superando un poco el nivel de generación, entonces la frecuencia del sistema va a empezar a disminuir. Y esa es la razón por la cual esta disminución podría llegar a valores mínimos y esos valores mínimos deben ser controlados. Entonces, hablamos de que el sistema necesita rechazar carga para poder volver a estabilizarse, ¿no? Para volver a tener ese equilibrio. Y en esa búsqueda de equilibrio necesitamos tener sistemas automáticos que regulen esto en los diferentes puntos del sistema eléctrico interconectado nacional, ¿no? Para así evitar un colapso a nivel frecuencia dentro del sistema de potencia. Ahora hablaremos del cronograma. Este cronograma es un cronograma integral para conocer, digamos, todas las etapas que vienen hasta que se emite la carta del COES a los clientes libres, ¿no? Solicitándole implementen estos sistemas de rechazo automático de carga, ¿no? Por mínima frecuencia en sus diferentes plantas a nivel nacional, ¿no? Dependiendo, digamos, la potencia que se haya solicitado, ¿no? Entonces, todo empieza cuando se solicita la información para hacer el estudio. Este estudio es el estudio de rechazo automático de carga generación. Entonces, empieza con una solicitud de información el 26 de febrero, hasta el 31 de marzo se entrega información, luego el COES empieza a hacer los análisis, se define el día de referencia del año, ¿no? Que en este caso ha sido en el mes de febrero, ¿no? Se ha tomado un día de referencia, luego se generan los entregables el 15 y al final se presenta el informe final de rechazo automático de carga generación el 30 de septiembre. Con esa misma fecha límite se envían también las cartas a los clientes libres para que ellos puedan implementar, ¿no? Especificándole cuál es la potencia que tiene que rechazar de acuerdo a la máxima demanda de referencia. Entonces, luego de eso ya digamos que una vez que el cliente recepciona la información, ya tiene que empezar a trabajar en ello, pero tiene solamente hasta el 15 de octubre para poder presentar su propuesta, ¿no? Donde va a tener que seleccionar los circuitos, entre otras cosas, ¿no? Su propuesta tanto al COES como a Ocinermin. Previo a ello, el cliente libre debe haber solicitado un acceso al portal de Ocinermin, ¿no? Un documento, presenta una solicitud para tener un usuario y clave y poder registrar adecuadamente los formatos. En este caso, el F06A es el primer formato que hay que registrar y cada una de estas etapas de incumplimiento a partir del 15 de octubre hacia el cliente tiene una escala de multas dentro de la escala de multas que, digamos, está nuestra legislación de acuerdo a lo normado en Ocinermin, ¿no? Entonces, tenemos desde el 15 de octubre que tenemos ya una obligación de presentar estos documentos, tanto al COES como a Ocinermin, ¿no? Subirlo al portal en este caso. Luego de eso, el COES tiene un plazo para respondernos, ¿no? Que es hasta el 15 de noviembre si acepta nuestra propuesta, ¿no? De ERAC MF, ¿sí? Después, después de la aceptación del COES, se tiene un plazo para implementar hasta el 31 de diciembre y para poder subir el formato F06C hasta el 2 de enero.
Cualquier incumplimiento en estas etapas es causal de multas por parte de Ocinermin. Y al 2 de enero tiene que estar el sistema implementado, es decir, se tiene que estar colocando los relés, todos los componentes, porque cada relé tiene un código, y ese código de relé es el que va en la plantilla del F06C, que es el que finalmente se reporta a Ocinermin, ¿sí? Luego, después de esa fecha, Ocinermin programa las inspecciones para ver si los clientes han implementado el sistema de rechazo de carga. Y eso, digamos, las multas son escalables, ¿no? A medida que hay más sanciones se va agregando el nivel de la multa y esta, como le digo, tendría que estar implementado el 2 de enero, pero de no ser así, ¿no? Y en la inspección verificar que no se implementó, las multas pueden ir creciendo. Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Otro aspecto también que tenemos que tener en cuenta es el reporte de actuaciones en el portal de Ocinermin. Aquí en esta tabla podemos ver cómo es que esto se ha ido dando a lo largo de los años, ¿no? Desde el 2009 hasta el 2019, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo cuál es la cantidad de veces en que ha aparecido digamos, un ítem más dentro del portal de Ocinermin para que el cliente, en este caso el usuario libre, pueda ingresar la información respecto al rechazo de carga. Ahora hablemos un poco de las multas. Veamos, realmente las sanciones de Ocinermin, y esto está en el documento, digamos, de las escalas de multas de Ocinermin, va desde 200, 300, 400, 500 o hasta 1000 UITs, dependiendo del nivel de consumo de las plantas y de algunos factores, ¿no? Hay multas por no reportar, por ejemplo, el formato F06A, que es hasta el 15 de octubre, ya hay multas. Hay multas por no implementar. Hay multas que están relacionadas a reportar en el portal de Ocinermin información inadecuada o no precisa. Entonces, estas multas realmente llegan al cliente un año después o año y medio después de que ya se le solicitó la implementación. Es decir, aquellos que le están solicitando la implementación para el 2021, o sea, los que le han llegado la carta este 30 de septiembre pasado, hace una semana más o menos, a los que le llegó esa información de implementación, ¿no? Ellos probablemente el documento donde van a indicarle cuál es el nivel de la multa, les va a llegar probablemente el 2022, ¿sí? Un año y medio más o menos, entonces llega un documento y para sorpresa pues de muchos clientes libres. O sea, hay muchos clientes libres que en cuanto solicita el COES no implementan el sistema o simplemente dejan pasar el tiempo y al no tener una respuesta de un documento de Ocinermin en ese momento o tan pronto para saber si existe una multa asociada o no, piensan que no se está aplicando una multa o que no se va a aplicar una multa, pero esto no es cierto. Hay muchos casos en Ocinermin que nos ha tocado defender cuando se puede realmente defender el caso, digamos, hay omisiones por no reportar la implementación, que eso sí puede disminuir, ¿no? Porque también el Ocinermin tiene criterios para establecer, digamos, niveles de causalidad, ¿no? O sea, cuál es la gravedad de los hechos, ¿no? Porque cada sanción está relacionada a la gravedad de no haber implementado, o sea, cuáles han sido las consecuencias de esta no implementación, ¿no? Y también a la reiteración de la falta. Entonces, existen algunos puntos que pueden agravar para poder aplicar la escala de sanciones correspondiente por Sinarmin. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Hay algunos clientes a los que les llega la carta, digamos, el 2018, al 2019 no implementaron, pero como no les ha llegado una notificación todavía, no saben el nivel de la escala de multa que está viniendo. Entonces, esa es una situación que se está repitiendo en el Perú a muchos clientes, ¿no? Tenemos también algunos documentos de referencia, como el Código Nacional de Electricidad, para mayor entendimiento de este tema, ¿no? Algunas normas, el procedimiento técnico del COE es el PR16, ¿no? El de rechazo de carga, y la escala de multas y sanciones de electricidad de Ocinermin. Como digo, que yo creo que esos dos últimos documentos son los que nos clarifican un poquito más todo el panorama. Descripción
del servicio de mantenimiento. A continuación vamos a describir el servicio de mantenimiento. Bueno, sin antes manifestarles que tenemos un video bastante técnico grabado por el ingeniero Walter Rivera, que puede explicar un poco más a detalle algunos puntos que yo he tenido que pasar porque el objetivo es mostrar este servicio, ¿no? Entonces, nuestra parte de descripción de servicio de mantenimiento tiene un primer bloque que es asistencia técnica, ¿no? Cualquier respuesta a consultas se realiza en menos de 48 horas. Hay visitas de campo cada 3 meses para verificar el estado de los relés, descarga de información, entre otras cosas, ¿no? La actuación de digamos, de los contactos, la verificación, ¿no? Y una revisión de configuración de equipos que realmente lo hemos estado haciendo a partir de cada 4 meses en promedio, ¿no? Y es importante también revisar el cableado del circuito de disparo. Eh, Hay una parte que es el estudio de rechazo de carga, porque lo que tenemos que garantizar también es, en esta reunión, digamos, es que la potencia que vamos a colocar por cada etapa realmente se cumpla, ¿no? El cumplimiento de la potencia que se utiliza por cada etapa. Para eso es muy importante medir. En este caso estamos midiendo con un analizador de redes Dranets. Cuál es la conducta de la carga que hemos seleccionado para el rechazo de carga. O sea, saber realmente si estamos cumpliendo con lo que ha solicitado el COES. ¿Por qué? Porque Ocinermin audita finalmente si estos porcentajes de rechazo que te piden cada etapa se están cumpliendo, ¿no? Entonces, para un adecuado funcionamiento del sistema es importante medir. O sea, no podemos considerar para el rechazo de carga el valor nominal o el valor del motor o de la carga que pienso rechazar, porque no siempre estas cargas trabajan a su valor nominal. Entonces, de repente está un factor de carga del 70% y con eso nos es insuficiente y tendrían que ser 2 cargas para cumplir determinada etapa en el sistema, ¿no? Entonces, esas cosas también hay que tener en consideración. Por eso hacemos un estudio para poder medir y tener la certeza y la tranquilidad de que las cargas propuestas para el esquema, ¿no?, de rechazo automático de carga, o sea, el ERAC-MF, van a cumplir lo solicitado por el COES y lo que va a auditar al final de cuentas Ocinermin, que es materia de sanciones y multas. Entonces, en este estudio nosotros tenemos el perfil de carga, que lo comparamos siempre con la máxima demanda del sistema, porque como todo está referido a la máxima demanda del sistema, necesitamos un perfil de la carga, ¿no?, para poder trabajar y hacer un análisis estadístico de estos valores medidos para ver si se puede dar el cumplimiento a lo solicitado por el COES, ¿no? Entonces, otro aspecto también importante es la definición, ¿no?, de lo que se resulta del estudio de rechazo de carga, ¿no? Esta definición del trabajo de gabinete, ¿no?, que a nivel subestaciones vemos qué circuitos son los que van a salir y esta es nuestra propuesta, digamos, ¿no? Nuestra propuesta. Por ejemplo, en zona A se está pidiendo el 25.5% de rechazo de carga. En la zona B este año se está pidiendo el 31.5%. O sea, esto ha ido disminuyendo la zona B. Para los años 2017, 2018, por ejemplo, a la zona B le pedían 49.5% de rechazo de carga. ¿Mm? Hacemos también lo que es la gestión ante el COES y Ocinermin. Nosotros podemos tener acceso al portal de Ocinermin, que es portal de cada usuario con su clave y contraseña. Nosotros gestionamos esta información para liberarle, digamos, a la empresa de esta gestión como tal y nos aseguramos de hacer los reportes a tiempo. De acuerdo a la información, a cada vez que se da un rechazo de carga, tenemos 60 horas para reportarlo. O sea, nosotros en menos de 60 horas subimos las oscilografías, declaramos la potencia que ha salido y hacemos todo el trabajo dentro de la plataforma del cliente en el portal de Ocinermin, ¿no? ¿Para qué? Para evitar multas, ¿no? Y nuestro contrato de trabajo, digamos, desde la fecha que hacemos el contrato de mantenimiento de ERAC-MF, nosotros nos encargamos de hacer todas las gestiones de reportes y somos responsables incluso si es que una multa pueda ser imputada en todo ese tiempo. Es decir, el cliente va a dejar en nuestras manos toda la gestión del ERAC-MF de cara a los organismos que son Ocinermin y el COES. Nosotros preparamos los argumentos de defensa en algún caso si se presentara algún tipo de multa
y si está dentro del periodo en que nosotros hemos tomado y corresponde al trabajo que nosotros hemos hecho, nosotros asumimos la multa y las consecuencias que correspondan, ¿no? Respecto a las pruebas de relés, usamos las maletas de pruebas, puede ser la CMC 356, ¿no? Entonces hacemos las pruebas de relés, las configuraciones, las plantillas, empezamos a trabajar, bueno, en este caso hay MICOM, también tenemos el P3, que son otros relés, manejamos stock de relés, ¿no? Por la urgencia, porque realmente es corto el tiempo, o sea, tenemos para implementación desde que el COES aprueba, que es alrededor del 15 de noviembre, al 31 de diciembre, si queremos importar relés, estos relés vienen en 8 semanas en promedio, independientemente de la marca, ¿no? Entre 6 y 8 semanas, lo cual nos deja sin margen porque si pedimos un relé y los procesos logísticos de las empresas, por ejemplo, el 15 el COES nos da su respuesta, dice, sí, perfecto, implementalo así como me lo has dicho, está aceptada tu propuesta. Eso lo hace normalmente el COES el 15 de noviembre. Del 15 de noviembre al 31 de diciembre tenemos más o menos entre 6 y 7 semanas. Pero los procesos logísticos en las empresas hacen que se tengan por lo menos 2 o 3 ofertas. Preparar las ofertas para estos relés, para implementar el sistema de rechazo de carga y todo lo necesario, es algo que demora unas semanas. Básicamente por los mismos procesos logísticos y las empresas que tienen, digamos, una secuencia dentro de su proceso. No es inmediato. Es decir, para la primera o segunda semana de diciembre recién pueden tener al proveedor escogido y si en ese momento hacemos la importación de relés, estos relés van a terminar llegando la primera semana de febrero. Para esto ya tendrías un incumplimiento porque tú tienes que declarar la implementación con el código de los relés, con todos los componentes, en el portal de Ocinermin, que es el formato F06C. Y esto ya es causal de multas. Entonces ahí tenemos un problema. Entonces por esa razón nosotros tenemos stock de relés, ¿no? Para poder atender estas necesidades, ¿no? En base a toda esa experiencia que hemos adquirido en todos estos años que estamos en este tema de rechazo de carga, ¿no? Dentro del portal de Ocinermin se reportan en el reporte de eventos tenemos que cargar la información que se extrae en los relés, que son los formatos Contrade, y la potencia que se rechazó, que nosotros también lo podemos tomar de los medidores del sistema, ¿no? O medidores asociados al sistema. Nosotros trabajamos mucho con el sistema PME asociado al MICOM o al P3, y de ambos obtenemos la información para poder reportar. Cada vez que ocurre un rechazo de carga, tengo 60 horas para reportar. Y dentro de ese plazo de 60 horas yo tengo que subir toda esa información. Si no lo hago a tiempo, también es causal de multas. O sea, todo tiene que hacerse en los plazos establecidos y hay que tener y hay que llevar un control de esto, ¿no? Entonces, nuestra empresa funciona como un pequeño centro de control, porque cuando una empresa es grande, digamos una unidad minera es grande, tiene su centro de control y el centro de control se encarga de hacer estos trabajos. Pero para las otras empresas que tienen menores potencias, que digamos son más industriales, no siempre se tiene un proceso o un sistema de gestión tipo centro de control. Entonces PTSys se vuelve este centro de control para estas empresas, asumiendo, digamos, todos los riesgos asociados dentro de un contrato marco. Ese es el esquema de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, la asesoría técnica permanente y asumir toda esta gestión, ¿no? Estar día a día, ¿no? Revisando, estar declarando los eventos, estar viendo que esto sea correcto para evitar las multas a los clientes. Entonces nosotros, como les comentaba, integramos al sistema PME, ¿no? E integramos a través de los medidores, nosotros adquirimos la información de relé que estamos viendo acá, ¿no? Lo asociamos y lo adquirimos. Entonces, al momento de adquirir la información tenemos la potencia y tenemos la información del formato Contrade y las oscilografías, ¿no? Que demuestran que hemos hecho el rechazo de carga. Entonces, esa información es la que subimos al portal de Ocinermin para evitar alguna complicación futura respecto a alguna multa, ¿no? Y cumplir realmente con lo que nos pide el COES y Ocinermin. Requerimientos para el desarrollo del programa de mantenimiento y entregables.
Para una adecuada gestión, nosotros necesitamos que el relé, ¿no?, y el medidor nos brinden la información necesaria y suficiente para reportar al portal. Por lo tanto, necesitamos un sistema que gestione. Nosotros tenemos evidentemente ese sistema ya armado, ya preestablecido, configurado, para que remotamente incluso le pueda avisar a todas las personas claves de la compañía que se está realizando un rechazo de carga o que ha habido un rechazo de carga o que se tiene que reportar. Es más, la información que reportamos también puede llegar ya sea vía comunicación por correo electrónico o vía mensaje de texto o archivos en los correos a los celulares. Entonces pueden tener también la información que se está reportando en el momento que nosotros reportamos, ¿no? Y también pueden tener la información del evento, en este caso el rechazo de carga, cuando esto se produjo, hasta qué frecuencia bajó el sistema, entre otros datos importantes para un adecuado control. Pero para esto, ¿qué necesitamos? Un sistema de gestión, un sistema integrado con medidores, ¿no?, que puedan adquirir la información y que esté asociado el medidor con el relé para tener esta información y poder entregarla al, digamos, al portal de Ocinermin, ¿no? De acuerdo a los entregables, por ejemplo, nosotros cuando hacemos los estudios, en el estudio nosotros verificamos, de acuerdo a la conversación que tengamos con el personal de mantenimiento y las gerencias técnicas de las compañías, se seleccionan, digamos, cuáles son las cargas que van a formar parte del rechazo de carga. Perfecto. Nosotros con los medidores nos aseguramos que realmente se cumplan los valores, ¿no? Digamos que se van a rechazar, por eso medimos en el tiempo, medimos una semana, medimos la conducta, medimos unos días y es un trabajo que siempre se realiza así, ya tenemos una idea del perfil de carga de cada una de estas cargas. Entonces definimos los perfiles. Luego, dentro del mismo estudio, una vez definido, una vez medido, una vez asegurado que vamos a rechazar la potencia que nos solicita el COES, nosotros en el mismo estudio hacemos toda la ingeniería asociada a la implementación, es decir, qué circuitos tengo que cambiar, qué tipo de interruptor necesito relés, hacemos un presupuesto completo de la implementación. O sea, un presupuesto completo diciéndole, mira, necesitas tantos relés, necesitas, vamos a llegar por dónde vamos a llegar al interruptor, vemos las rutas si vamos a usar las bandejas o no, o si tenemos que implementar algo adicional. Es decir, el cliente tiene toda la información necesaria y el costo de la implementación como entregable del estudio. Y ese entregable del estudio le puede servir para licitar con varios proveedores pues, que puedan cumplir este estándar mínimo que se requiere, ¿no? Digamos, adecuado para la implementación de estos sistemas y pueden seguir su proceso logístico. O sea, PTSys les entrega un informe que asegura el cumplimiento frente a Ocinermin y al COES de lo solicitado por el COES, ¿no?, de las potencias a rechazar. Además de ello, le entrega toda la información para poder implementar el sistema y es más una valorización, un costo asociado, que pueden decidir hacerlo con nuestra compañía o no. Podría ser con otras compañías ya de acuerdo al proceso y le permite hacer un proceso a las empresas, un proceso logístico de adquisición del sistema implementado. Caso de implementación. A continuación voy a describir un caso de implementación con mantenimiento ERAC MF completo, o sea, desde el estudio, la implementación, hasta los reportes ante Ocinermin y la asesoría técnica respecto a cualquier documentación que llegue tanto del código Ocinermin relacionadas al rechazo de carga por mínima frecuencia. Veamos, entonces en el caso de estudio, hacemos el estudio, verificamos los circuitos, verificamos si realmente los interruptores, ya sean en baja o media tensión, tienen asociado un circuito o un sistema de disparo para poder recibir una señal de relé. Entonces hacemos toda esa verificación técnica y medimos si la carga que estamos proponiendo por cada etapa va a cumplir lo que el COES ha solicitado. Entonces ese es el primer punto. Entonces luego este estudio termina en un entregable que le dice cuántos circuitos se van a implementar, qué circuitos son, hace el reporte ante el portal de Ocinermin y el reporte al COES de la propuesta de ERAC MF, eso también involucra este estudio, ¿no? Y hace las gestiones con el COES y Ocinermin
para que la propuesta sea recibida y sea aprobada, ¿no? Y sea aprobada. Entonces, hablamos de que ese trabajo termina con la aprobación por parte del COES, perdón, respecto a la propuesta ERAC MF presentada por la industria o minería que está sustentando el estudio, ¿no? Entonces, y también se tiene la idea de cuánto va a ser el costo por la implementación del sistema, considerando ya la planta como tal, ¿no? Tratando de utilizar al máximo los activos de la planta para no invertir tanto en adecuaciones. Pero si son necesarias, hay que hacerlas, pero hay que tratar de utilizar todos los recursos de la planta. Es más, su mismo sistema de medición, entre otras cosas. Eso hace que cada implementación sea un caso distinto. Entonces, y sea necesario hacer un estudio para que le permita, digamos, aprovechar bien todos los activos de la empresa para no hacer una doble inversión en componentes o duplicidad de componentes solo para cumplir este sistema de rechazo de carga, ¿no? Lo solicitado. Entonces, nosotros colocamos, evidentemente, cumpliendo todas nuestras medidas de seguridad, la seguridad de todo, nuestros analizadores de redes, medimos cómo es la carga, cómo se comporta la carga en el tiempo y hacemos un análisis estadístico para ver cómo es esta carga que estamos midiendo versus la demanda general de la planta o de la mina. Entonces, ahí nosotros tenemos cómo es que se comporta el sistema y analizamos el sistema para decir, bueno, esta carga sí me garantiza tantos kilowatts, ¿no? Un mínimo de 150, 180 kilowatts, ya es un análisis que hacemos sobre la información de la medición. Luego, después de medir todos los circuitos, nombramos los feeders, todo, nosotros seleccionamos las subestaciones y los feeders y los colocamos en el formato. Definimos en una reunión técnica con los interesados, tanto de producción como de mantenimiento, y evidentemente otras gerencias involucradas en esto, definimos los circuitos y también definimos el esquema y la prioridad, ¿no? Para saber quiénes saldrían en la etapa 1 y etapa 2, que son las que normalmente ocurren. Esporádicamente ha pasado que sale la etapa 7, ¿no? Para poder cumplir y no interrumpir carga sensible dentro de su sistema eléctrico, ¿no? O cargas, digamos, de mucha importancia para la producción, ¿no? Entonces, también entregamos la propuesta de implementación, evidentemente, como les comentaba, para que ellos puedan seguir un proceso logístico, ¿no? De ser el caso, ¿no? Donde nosotros podríamos participar o no, o sea, pero le entregamos lo suficiente para que puedan ellos desarrollar su proceso. Luego, en campo, empezamos a revisar también cómo están los interruptores, si tienen la posibilidad de recibir disparo, o las señales, los contactos y con los contactos de salida de relé, la suficiente cantidad de contactos que tengamos, las distancias también para asegurar la operación de los interruptores, o sea, verificamos absolutamente todos los aspectos concernientes. Por eso nuevamente les digo que cada implementación es un caso distinto, o sea, cada caso es diferente. No es, no se puede tener un molde y empezar a trabajar un sistema de rechazo de carga, otro sistema de rechazo de carga igual. No, no funciona así. No es coherente porque si hacemos eso, desaprovecharíamos probablemente digamos, la estructura ya implementada por las plantas o esta industria o minería a la que se le ha solicitado, digamos, implementar este sistema, ¿no? Entonces, vemos todos los temas de la instalación, instalamos, montamos en tablero los relés o los medidores o ambos, dependiendo de cómo sea, digamos, se haya planificado la implementación o las cosas que haya necesitado estas subestaciones para poder implementar los circuitos de disparo, ¿no? Como por ejemplo podemos ver en esta imagen, ¿no? Nosotros tenemos acá tenemos el medidor, ¿no? Y tenemos el relé en un tablero, ¿no? Y tenemos su alimentación y aquí nosotros tenemos la comunicación completa, ¿no? Y a través del PME, que para nosotros es el escala de medición, nosotros podemos ser, como les comentaba, el centro de control de estas pequeñas, digamos, de estas empresas con menor demanda o estas empresas que en su
forma continua de trabajo no han requerido hasta el momento de un centro de control, ¿no? Pero nosotros somos el nuevo centro de control de estas empresas, pero para este caso en particular, ¿no? Para monitorear el sistema, para reportar, para asegurarnos de que no haya ningún tipo de multas y verificar que el sistema funcione adecuadamente, ¿no? Funcione adecuadamente. Nosotros lo configuramos utilizando las PCs, los programas. En esto estamos mostrando un relé Micon, pero como le digo, también trabajamos con otros relés como el P3, y dependiendo de lo que también tenga el sistema de potencia, tal vez tengan algún relé que tenga estas funciones, lo evaluamos y utilizamos el relé que se tenga en la subestación cuando cumpla los requisitos que está pidiendo el COES, ¿no? Aquí podemos ver en esta imagen la imagen de las pruebas, ¿no? Entonces nosotros a través de las maletas, en este caso la CMC 356, hacemos las pruebas de inyección a los relés para poder ver la respuesta que tendría el relé cuando se produce este fenómeno de la disminución de la frecuencia, ¿no? Cuando va cayendo la frecuencia, cómo es que reaccionan los relés, la velocidad con la que trabaja, si es una reacción, como son las primeras etapas que se pide, que es por variación o derivada, ¿no? De frecuencia, o si son las siguientes etapas que son solo por variación. Entonces, que quede adecuadamente programado de acuerdo a lo que nos ha aprobado, ¿no? Con fecha límite el 15 de noviembre, el COES, ¿no? Nuestra propuesta para la planta, ¿no? Luego, lo que se realiza, ¿no? Es un registro de actuación, ¿no? Donde nosotros subimos el formato Contrate, ¿no? Y el registro de las etapas que han salido, la potencia que salió, y determinamos, digamos, y damos toda la información. Por ejemplo, ¿no? Acá aparece el código de relé, como le decía, si no, y todo esto, digamos, la plantilla inicial, que es el formato F06C, debe estar declarada en el portal de Ocinermin al 2 de enero. Eso lo hace crítico en tiempos de implementación. Si no tenemos el relé, ¿no? No vamos a llegar a esos tiempos. Por eso es que PTSys tiene stock de relés para poder satisfacer la necesidad, ¿no? Que se presente en el momento para poder trabajar esto y cumplir con los plazos acordados. Pero si se dan cuenta, acá se coloca el código de relé. Entonces yo tengo que colocar el código, la marca, el modelo y el número de serie, ¿no? Y eso tiene que estar colocado al 2 de enero, ¿sí? Entonces ese es el formato de implementación, el F06C. Si es que no se llena el formato a tiempo, hay una multa. Por no implementar hay una multa. Si los inspectores de Ocinermin se acercan a la planta y no se les deja ingresar, también hay otra multa. Y si se deja ingresar y ven que no está el sistema implementado, también se aplica una multa. O sea, estas multas también son escalables. Ojo, son escalables, como le digo, ¿no? Hay multas de 10 UITs, 20 UITs, o sea, hay diferentes niveles de escalabilidad y también, digamos, se pueden defender posiciones porque muchos clientes implementan el sistema, digamos, no lo implementaron al 2 de enero, lo implementaron en marzo, perfecto, pero no lo declararon a tiempo, claro, hay una multa, pero la multa es ya por no declarar y no implementar al tiempo, más no por no implementar, porque el sistema sí está implementado. Entonces ahí nosotros entramos como instrumento de defensa para los clientes cuando hayan argumentos reales de defensa, cuando el cliente realmente ha mostrado una preocupación por este tema y podemos argumentar frente a Ocinermin presentando informes adecuados o informes bastante elaborados para que Ocinermin ponga en valor cómo es que ha reaccionado el cliente frente a lo solicitado por el COES y Ocinermin, ¿no? Bueno, he querido darles una idea global de lo que es nuestro sistema, de nuestro servicio de mantenimiento del sistema de rechazo automático de carga por mínima frecuencia, conocido como el ERAC MF, ¿no? Por parte de PTSys. Desde la gestión completa, desde el estudio, recepcionar la información, definir todos los sistemas para implementar la cantidad de subestaciones, ¿no? Y una asesoría técnica que está reflejada a que el cliente pueda, ¿no?
cumplir con las obligaciones que tienen Telcoes y Ocinermin, pero empleando de la mejor manera sus activos actuales, ¿no? Y adicionando los componentes que se tengan que adicionar para cumplir este fin, ¿no? Garantizando y siendo PTSIS un pequeño centro de control que asume todos los riesgos asociados bajo un contrato marco, asume todos los riesgos de multas desde la vigencia del contrato. O sea, nos encargamos de reportar, de tener actualizada la información, responder, porque a veces también el COES y Ocinermin envían documentación para responder respecto a este tema, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros preparamos la información técnica para responder y defender al cliente según sea el caso, lo que realmente se pueda defender o se pueda probar, ¿sí? Ante todo, muchísimas gracias por su atención.